Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ha terminado hace un ratito. Ya tenemos ganador de este torneo importante, el primer Major, el tercero del evento Meltwater Championships Tour. El nombre de este torneo en concreto es el Oslo Sports Cup y finalmente lo ha ganado Jean-Christophe Duda. Como siempre, y al ponerlo en el título, pues siempre que se acaba un torneo hay un campeón, siempre lo adelantamos el resultado. Y Jean-Christophe Duda, mirando un poquito a través de Chess24, lo podemos ver rápidamente, pues ha ido de menos a más, ¿no? Un segundito que voy a la clasificación final. Como veis, está en primer lugar, Magnus Carlsen, Praggnanandhaa y Le Quan Liem en segunda posición, al menos empatado a puntos. Lo pongo un poquito a la derecha y ahí lo podéis ver, ¿no? Con 14 puntos Duda y Le Quan Liem, Praggnanandhaa y Carlsen empatados a puntos. Un jugador, Jean-Christophe Duda, que ha ido de menos a más en este torneo. En la primera ronda perdía contra Magnus Carlsen y posteriormente, bueno, pues ha ido sumando puntos hasta conseguir la victoria. Esta partida era la primera del match que han jugado hoy Erik Hansen con piezas blancas, Jean-Christophe Duda con piezas negras, muy interesante. Y bueno, pues recordar que Duda además está para juega el Candidatos ahora en poco más de un mes, ¿no? Aproximadamente en Madrid, y se clasificó gracias a ganar la Copa del Mundo a finales de julio del año pasado, julio-agosto del año pasado, siendo, bueno, pues unas partidas tremendas. Tenemos también, no en la descripción del vídeo, en este caso en el mensaje que voy fijando, pues en los torneos que se jugaron en 2021. Y bueno, pues va a ser un auténtico lujazo. Yo creo que va a ser un jugador muy a tener en cuenta en el Candidatos, todos los que juegan, por supuesto. De momento E4 por parte de Erik Hansen, a lo que Jean-Christophe Duda responde con E5, caballo F3, caballo C6 y apertura española, defensa berlinesa. Tras estos movimientos, Hansen opta por jugar D3 y alfil C5 ya con cierta incidencia sobre el flanco de rey, de alguna manera tocando el punto de F2 y más jugadas en la posición C3, D5 rompiendo en el centro y primeras capturas, perdón, E por D5 y dama por D5. En esta posición las blancas ponen en seguridad al alfil, ya que algún otro movimiento, es verdad que existe un dama B3 defendiendo al alfil, pero bueno, hay que tener cuidado en esta posición, ya que si en roque en corto, por ejemplo, pues tienes alfil por F2 jaque y tras torre por F2 recuperas la pieza, y aunque de momento solo es un peón de ventaja lo que tienen las negras, tienen mucho más desarrollo en la posición y especialmente, bueno, pues a estos niveles ya sería una ventaja bastante importante. Por lo tanto, habría que defender el alfil o hacer algún movimiento al respecto. La partida continúa con alfil C4, ganando un tiempo sobre la dama. Esta se retira de 6 y tras estos movimientos más jugadas, desarrollo caballo B D2, alfil F5, doble ataque sobre el peón de D3 y aquí se decide con la dama desarrollando la misma, dama E2. Jean-Christophe Duda decide enrocar en corto y de momento Hansen se lanza al ataque, juega caballo G5 tocando el punto de F7 y de momento lo que se juega es dama D7. En esta posición hay que tener cuidado, alfil E6, y aunque es verdad que el peón y la dama defienden dicho punto, además de alguna manera pues ataca ese alfil importante español que tienen las piezas blancas, quizás no funcionaría del todo. Caballo E4 siguiendo la línea y siendo muy interesante, se ataca la dama, y en caso de caballo por E4, dama por E4, se está amenazando mate en H7, y si G6 pues ya se empieza a debilitar la defensa negra, dama H4 nuevamente buscando mate, H5 en la posición, y tras estas jugadas se puede jugar caballo E4, nuevamente atacando la dama, y el tema es que a ver dónde se retira. Quizás a E7 buscando un cambio de damas, aprovechando que el caballo de C6 pues lo está defendiendo. No obstante, podría jugarse caballo F6 jaque y tras rey G7 con doble ataque sobre el caballo, alfil G5, bueno, pues con muchísima presión y bueno, pues ganando las piezas blancas. Por seguir un poquito más, esta dama, bueno, pues puede sufrir algún tipo de descubierta, y el problema es que si la quitas, ¿dónde la llevas, no? Podría ser a D6 y la línea podría continuar con jaque en H5. Lo mejor para las piezas negras es capturar, pero no obstante no se libran del mate. Alfil F6 jaque, rey G8 y tras dama G5 jaque, bueno, pues hay mate en G7, por ver una finalización, ¿no? Hay más líneas. Por lo tanto, la partida continúa en dama D7 y tras estas jugadas caballo de E4. Por lo tanto,
Hansen está retrasando el enroque, que de momento lo tiene listo para jugar en estos momentos. La partida continúa con alfil E7, retirándose Jean-Christophe Duda, y tras estos movimientos caballo G3. Quizás una jugada, perdón, como caballo F3 es más interesante. Se juega caballo G3, reubicando el caballo en dicha posición y atacando al alfil de F5. De momento este se retira a G6 y tras estas jugadas con más empuje jugando H4, quizás con ideas de atrapar al alfil, y de momento tras estos movimientos Jean-Christophe Duda juega torre de 8. Es verdad que podríamos pensar aquí para las piezas negras jugar H6 por un lado, que atacas al caballo, pero H5, bueno, pues se podrían cambiar piezas y quizás el peón de F7 está clavado por la acción del alfil sobre el rey. Por lo tanto, si el alfil se retira a H7, vienen cambios de material y el tema es que las piezas negras han perdido, bueno, pues la pareja de alfiles y quizás no sea interesante hacer este movimiento. El mejor en la posición es el que juega Jean-Christophe Duda activando la torre, triple ataque sobre el peón de D3 y la partida continúa con caballo 5 E4. Tras estos movimientos caballo A5, ganando la pareja de alfiles, este se retira a B3 y tras caballo por B3, peón por, como vemos se abre la columna A favor de las piezas blancas, pero de momento aquí Jean-Christophe Duda decide hacer nuevamente el mejor movimiento, teniendo ya pues cierta ventaja en la posición, juega H6 y la idea, bueno, pues es evitar o dar espacio al alfil de casillas blancas, ¿no? Es verdad que aquí se podría jugar a 6, pero quizás, bueno, pues ante un H5 no se pierde el alfil, o al menos la pieza, ya que se puede capturar en E4, pero las piezas blancas pues empezarían a estar un poquito mejor que anteriormente. Por lo tanto, de momento H6 permitiendo esta captura en A7, y aquí, como se va a jugar un movimiento después, pues no la vamos a ver. Tras estas jugadas se aprovecha para jugar H5 y tras alfil H7, ahora sí torre por A7. Quizás aquí en la posición, en roque en corto, hubiese sido pues más interesante, un poquito mejor, o una jugada, si no de ataque, pues bueno, pues esta captura en F6, ¿no? También se recomienda. Como decimos, va por material Erik Hansen. De momento puede tener opción de capturar algún peón más y el tema es que es un error y vamos a ver cómo lo empieza a aprovechar Jean-Christophe Duda. De momento juega caballo D5 para tener un caballo en F4, tocar dama, peón de G2 y tras torre por B7 ganando un nuevo peón, pues se juega caballo F4. Tras estas jugadas, alfil por F4, peón por y posteriormente D4, cerrando, bueno, pues la fuerza que puedan tener torre y dama en una de las columnas centrales. Y el tema es que tras estos movimientos se juega F por G3. Es verdad que aquí Erik Hansen podría haber retirado el caballo, pero bueno, tampoco tiene muchos sitios donde ir y lo que hace a cambio de entregar en la pieza, pues ha ganado algunos peones y vamos a ver ahora a contar el material, ¿no? La partida continúa con F por G3, no se estropea la estructura de peones en la posición y además el caballo, ya que todavía no ha enrocado, pues defiende en H1 en caso de que las piezas negras busquen alguna entrada por parte o por la columna A. De momento dama C6, siendo muy interesante, tocando la torre de B7 y nuevamente el punto de G2, dama F3 defiende un poquito todo y tras dama 6 se evita que las piezas blancas puedan enrocarse en corto y también pues en algún momento se puede amenazar dama A1 jaque. Además la torre, aunque está defendida, pues está bueno, pues tocada un poquito por la dama negra. Tras estos movimientos Erik Hansen aprovecha a capturar un nuevo peón y el material, si lo contamos en esta posición, pues es favorable para las blancas. Cuentan con 4 peones por una de las piezas menores. No obstante, el problema en esta posición es que el rey pues está completamente centrado. Quizás dama 1 jaque directamente no funciona del todo, ya que como decimos la torre de H1 está defendida y atacaría a la dama, por lo tanto se podría ganar algún peón en el flanco de dama y aquí ganando un tiempo se juega alfil de 6 y así se abre la columna y el punto de E8 para que una de las torres pues siga con la amenaza, ¿no? Se ataca la torre, Erik Hansen la retira a C4. Es verdad que en esta posición podríamos pensar en C6, defendido por la dama, y bueno, pues si no ganando un tiempo
Vamos a ver qué harían las piezas negras, pero realmente tampoco funciona mucho. Torre 8, jaque primero, y tras retirar el rey a D2, caballo E4, bueno, pues aunque no es similar con la línea que vamos a ver, pues bueno, por ver otra diferente y que no entre la dama en A1 quizás, el tema es que se podría jugar rey D2 como una alternativa y poco más hay que hacer. Alfil F4 jaque, si se captura se pierde la torre, pero aún capturando, pues el tema es que se deja defender también este punto importante, dama D3 jaque y tras rey C1, dama D2, dama C2 sería mate, ¿no? Por lo tanto, poco se puede hacer, la torre de C6 realmente no funciona, se trae a C4 y ahora finalmente sí que se juega dama 1 jaque. Tras estos movimientos se cubre con la dama, nuevo jaque con la torre en E8 y tras caballo E2, dama por B2, simplemente ganando uno de los peones que había perdido en el flanco de dama Jan-Christophe Duda, y aquí decide abandonar tras 27 movimientos Erik Hansen. Es verdad que podría haber abandonado un poquito antes, si hubiese considerado quizás una miniatura, y el tema es que, bueno, pues hay muchísima presión sobre el caballo N2 y además una de las piezas defensoras es el rey, por lo tanto, bueno, pues poco se puede hacer, ¿no? Contando el material, pues se tiene pieza de más. Y además aquí lo menos malo para las piezas blancas incluso sería el enroque para evitar una muerte más rápida. Por lo tanto puedes cambiar material, capturar con la torre o con la dama y tras los cambios pues el material es muy favorable para las negras. Por mi parte nada más, vamos viendo otras partidas de este u otros torneos y bueno, espero que lo hayáis disfrutado. No solamente la partida sino el torneo en sí, han sido en torno a 15 partidas aproximadamente que hemos traído en estos días y yo creo que ha sido un torneo muy potente, ¿no? Sobre todo nos hemos centrado con Praggnanandhaa y Magnus Carlsen, también hemos traído partidas de Jan-Christophe Duda que como decíamos venía de menos a más y bueno, pues ahí están para que las echéis un vistazo. Por mi parte nada más, nuevamente un saludo y hablamos. Chao.